Siempre empiezo con esta pregunta, ¿vale? Ujú. Sería, ¿quién es Eli? Jolín, empiezas, empiezas fuerte. ¿Quién es Eli? Pues Eli es una mujer que lleva gran parte de su vida, no, yo creo que le viene de siempre, eh, una especie de pulsión de buscar, de mejorar, de crecer, ¿no? Y entonces, pues eso implica que tenga muchos intereses o que yo implica que tenga muchos intereses y bueno, a pesar de que, bueno, la vida me ha llevado a tener una profesión, o sea, a hacer una carrera, tener una profesión como la de arquitectura, de la que he disfrutado mucho, pues siempre haya querido como ir un poquito más allá, especialmente a partir de momentos difíciles por circunstancias de la vida y de la maternidad, ¿no? Que todavía pues exageraron más esa necesidad o esa inquietud de saber más, de buscar, de conocerme, de trabajar la educación desde otro lugar, especialmente con mis hijos, pero que en el fondo también tiene que ver con las personas. También soy una persona que le encanta conectar con las personas, soy súper sociable y, y siempre me ha interesado pues conocerlas de verdad, ¿no? Y al final todos tratamos con personas, con lo cual me ha llevado a formarme en temas relacionados con las personas, coaching, educación emocional, FS, terapias varias, etcétera. Esa es Eli, más o menos. Y, y actualmente, ¿cuál es tu, si, a qué te dedicas o cuál es tu actividad profesional principal o actividades profesionales principales? Vale. Bueno, yo actualmente soy empresaria en el sentido de que tengo una empresa de arquitectura que ahora no lidero, lidera mi socio, mi pareja, y tengo alguna otra empresa en las que estoy como, bueno, como inversora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que no me lleva tiempo en mi día a día. Sí que es verdad que esta empresa que se llama Ex de Arquitectura es como la con la que estoy más ligada a nivel emocional y en la que estoy mucho más presente sin llegar a estar en el trabajo productivo del día a día. Y entonces en mi día a día yo lo que estoy haciendo es emprendiendo de nuevo desde hace 3 años en un proyecto muy personal que digamos que da respuesta a un par de pasiones que yo he tenido, ¿no? Una es mi pasión por los cuentos infantiles y esa línea de trabajo se llama Cuento te cuento y tiene que ver con asesorar sobre literatura infantil y juvenil, tanto a familias para recomendar a sus hijos como si fueran medicina, digamos, a escuelas o ayuntamientos, bibliotecas, etcétera, ¿vale? Eso por un lado, la de los cuentos, que esa es pasión pura y más desde que evidentemente fui madre, que ahora ya hace 15 años. Y luego la otra es otro proyecto que se llama Madres Perfectamente Imperfectas, que tiene que ver con acompañar a las madres, eh, cuyo mensaje principal es que empiecen por ellas, empieza por ti. ¿Vale? Porque en mi propia experiencia personal me he dado cuenta de que yo pretendía ser una madre perfecta, una superwoman, la que puede con todo, ¿no? Y eso se me juntó pues con una crisis personal y situaciones de las circunstancias de la vida que me llevaron a tocar fondo y a entrar en una vía de, pues esto, de conocimiento, de terapia, de autoconocimiento, ¿no? Y esto siempre en paralelo con pues tener que responsabilizarme de la educación de mis hijos. Entonces me he dado cuenta de que todo aquello que quieras para ellos lo tienes que querer para ti también, ¿no? Entonces, en este acompañamiento a madres, en realidad puedo acompañar a mujeres en general o a personas, pero me focalizo en las madres porque siempre tengo como esta doble lectura de que los hijos te muestran muchas cosas de ti misma
que igual tenías ahí ocultas y bueno, tengo un curso online en el que trabajo este tipo de cuestiones, siempre acompañado con cuentos que son para las madres a las que me dirijo, para las niñas interiores que hay dentro de esas madres y también para los hijos o hijas que tengan. Ahora mismo estoy en esta historia. Sí, es como sacarle el jugo a la experiencia de ser madre, ¿no? A la experiencia de aprendizaje que es ser madre, ¿no? De todos los desafíos que Sí. conlleva, imagino. Bueno, al final yo que he hecho muchos proyectos, en este caso arquitectónicos, es el mayor proyecto vital de una persona si tienes hijos, ¿no? Es una gran responsabilidad. Y, y más que sacarle jugo, ostras, me hubiera gustado encontrarme una Eli a mí en mis momentos oscuros, que me contara y me transmitiera el mensaje que yo ahora transmito, ¿no? Porque creo que me habría ahorrado unas cuantas cosas, sobre todo me hubiera ahorrado mucha culpa, me hubiera ahorrado mucho fustigamiento y mucha prisa, ¿no? Por esta prisa de estar bien siempre, ¿no? Habría ganado en aceptación, en siempre explico, ¿no? Que no se trata de ser perfecto, sino de ser la mejor versión de ti misma en cada momento en función de tus circunstancias, ¿no? Entonces, y eso es suficiente, ¿no? Y a veces, bueno, en general la maternidad es muy de dar y yo creo que le pasa a muchísimas madres. Luego también, evidentemente, hay caracteres, ¿no? Pero damos tanto en el camino que nos vaciamos mucho. Entonces, yo creo que vaciarse tanto es negativo. Entonces, un poco el mensaje es que está súper bien dar, de hecho es muy necesario, evidentemente, en esta franja de la vida, pero sin olvidarte de ti. Porque si dejas de darte a ti, al final acabas exhausto, ¿no? O emocionalmente o físicamente, bueno, exhausta en este caso. Sí. Incluirte en la ecuación de alguna manera, ¿no? Exacto. Si es que al Ah, final la frase de todo lo que quieras para ellos, quiérelo para ti también, la resume muy bien, porque es como tanta preocupación por hacerlo bien, ¿no? Y es en plan, vale, vale, pero ¿y tú? Es que, y en ese, dentro de ese contexto, ¿no? Tú acabas de terminar el ciclo de facilitación sistémica hace ajá. poquito. Cómo llega a FS? ¿En qué momento, en qué momento y cómo, ¿no? ¿Cómo llegó y qué te hizo decir, venga, andaban? Pues varios factores. Yo conozco la FS y a Buggy García a través de mi cuñada, de Laura, que, bueno, digamos que entró en este mundo como del autoconocimiento, el crecimiento personal y tal, un poquito más tarde que yo. Entonces, cuando ella me contaba, estoy haciendo esta formación y me contaba de qué iba, pensaba, guau, esto es la bomba, ¿no? Me interesa muchísimo y me parecía muy chulo. Y siempre me quedé ahí con un poco con el run run de me gustaría hacerlo. Es verdad que era un momento en el que me había autoimpuesto un poco no formarme más, ¿no? Porque, bueno, en este proceso también de cambio de profesión he tenido mucho síndrome de la impostora y ha habido momentos en los que estaba como, venga, siempre formar, formar, pero no avanzar, ¿no? Entonces me enganchó como un poco en ese momento, pero pensé, esto algún día lo haré. Y las circunstancias de la vida hicieron que, bueno, pues que resulta que quedara una plaza libre de manera inesperada a principios de esta promoción de la FS10 y Laura se la ofreció a mi marido, ¿no? A Marc, que es su hermano. Entonces, pues Marc fue a la primera sesión, yo no tenía previsto esto, ni él tampoco, y le encantó. Y cuando vino y me lo contó, dije, "Hombre, claro, que te ha encantado, ya me lo imaginaba, ¿no?". Y entonces, bueno, pues me moría de ganas de hacerlo y de hacerlo en paralelo con él, porque ya hemos hecho transformaciones a nivel de coaching y otras cosas relacionadas con el conocimiento humano, básicamente, porque al final Marc está en una empresa, la lidera, pero es que todo lo que tenga que ver con las personas, en el fondo, tengas la profesión que tengas, luego evidentemente puedes ejercer más o menos de eso, ¿no? Pero es enriquecedor. Entonces, hacerlo en paralelo como pareja también es muy enriquecedor para nosotros. Y nada, entonces, bueno, en teoría no cabía porque ya estaba llena la promoción, pero al final se me permitió entrar y nada, y estoy súper agradecida porque ha sido una gran experiencia y con un grupo de gente humana espectacular.
¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué, qué te ha aportado? ¿Qué ha sido lo más importante, lo que más destacarías o las cosas que más destacarías? Sí. Principalmente, y yo creo que me ha aportado dos cosas. Una es bueno, un crecimiento personal. Eh, bueno, esto nunca se acaba, ya yo creo que los que estamos en este mundillo ya lo sabemos. Y, y bueno, pues todo lo que es la formación, los ejercicios prácticos que se hacen un montón durante la formación con otros compañeros, etcétera, pues evidentemente ha hecho pues que aparecieran cosas, tomas de conciencia y bueno, y mucho crecimiento personal. Que no, que a priori no es lo que vas a buscar cuando te apuntas a una formación así, ¿no? Pero eso está ahí y yo creo que cualquiera que lo haga lo va a tener. Y por otro lado, para mí la FS lo que me ha proporcionado es un cambio de mirada. Eh, es una herramienta, si lo podemos llamar así, es mucho más que eso, ¿no? Pero una filosofía, una manera de hacer que, que viene desde otro sitio, ¿no? O sea, el desde dónde, que es una cosa que se habla mucho también en la FS, ¿no? El, el desde dónde te acercas a la persona con la que estás tratando, y ahora no estoy hablando solo de clientes, que evidentemente pueden ser clientes o de empresa o particulares, pues igual, un simple amigo, ¿no? Eh, el desde dónde le miras y desde dónde puedes trabajar y tirar de hilos es muy distinto. ¿No? Porque normalmente tiramos o de emoción o de mental o de cosas que hayamos aprendido por ahí, ¿no? Y en este caso, la FS tiene como algo mágico especial que hace que confíes mucho en que lo que sucede es por algo, ¿no? Yo tengo un par de frases polares que digo desde hace mucho tiempo con mi proceso personal, y una de ellas es lo que sucede conviene, ¿no? Entonces la FS es un poco la materialización de un método, si se le puede llamar método, que tiene que ver con lo que sucede con bienes, sea lo que sea, ¿no? Y lo que sea será bienvenido y nos va a aportar información necesaria, tanto para tomarla como para soltarla, pero esa información era importante que estuviera allí, ¿no? Entonces, para mí es un cambio de mirada muy, muy distinto a cualquier otra cosa que haya conocido dentro de este mundo de acompañar a las personas. Y ese cambio de mirada, ese confiar, ese lo que sucede conviene en la práctica, como decías, ¿cómo sientes que se ha expresado, materializado o transformado tu, tu forma de acompañar a otras personas y no solo tu forma de acompañar a otras personas a nivel profesional, sino o sea, en algo, en cosas que tú identifiques que antes hacías de una manera y ahora las haces de otra? Sí. Bueno, yo creo que la principal que me ha venido mientras me hacías la pregunta es valorar muchísimo más mi intuición, lo que me viene, de lo que sé. Da igual, o sea, no estoy hablando ahora de estar cuando estoy trabajando, ¿eh? ¿No? La intuición y, y también como que ya en el caso de acompañar a un cliente, permitir que esa persona se mueva por el espacio. Una cosa que no he dicho que es súper importante y especialmente para mí como arquitecta es que la FS trabaja con el espacio. Y eso para mí, bueno, era una de las cosas que también me atraían muchísimo desde el principio, ¿no? Que permite que la persona se mueva en el espacio y el espacio cobra una importancia que normalmente la gente no es consciente, yo sí lo soy por la profesión que tengo, pero el espacio es súper importante en cómo nos afecta, ¿no? Y entonces, en este caso, el espacio, usar el espacio para acompañar a esas personas me parece algo muy transgresor y muy potente, que se puedan mover y y que puedan desplazarse y dejarse sentir también mucho, ¿no? Le da mucho protagonismo al cliente o a la persona que a la que estás acompañando y eso
es una gran diferencia, ¿no? Respecto a otras formaciones, tipo, yo qué sé, pues más de coaching, ¿no? De que tú hagas las preguntas adecuadas, tal. En este caso es un poco como un baile, ¿no? Es en plan, tú, o sea, el cliente te da, tú a partir de ahí configuras algo, una manera de llevar la sesión, y a partir de ahí se genera como una especie de diálogo, pero improvisado y como esta conversación, y que te va llevando, una cosa te va llevando a la otra, no es nada que esté súper programado, sino que, y de ahí lo de la intuición, ¿no? Entonces, de la intuición y del fluir, igual la palabra sería fluir, fluye muchísimo más, porque no, tampoco tienes un objetivo claro al que tengas que llegar, sino que se va dando, no sé. Sí, hay algo, me venía cuando contabas esto, que yo también siento que es algo que es diferencial, ya solo el hecho de invitar al movimiento, Mm, te genera un diálogo, o sea, desde la intuición, ¿no? Porque la intuición tiene que ver con eso de que lo que sucede conviene también, ¿no? Es algo que desde lo que sucede conviene, que está relacionado con el confiar, ahí la intuición está convocada de alguna manera, ¿no? sí, Porque está en su salsa. Y, y, y hay como un diálogo inter cosas, ¿no? Porque es el cuerpo, pero son objetos, es un POSIT, no es como hay una, es el espacio, ¿no? Eso también le da otra dimensión. A mí también siento sí. que es algo interesante. Sí, sí, realmente lo que se llama el campo, ¿no? Cuando estamos haciendo la formación, que a veces parece complejo explicarlo para alguien que no está metido en este mundo, en el fondo no deja de ser, pues esto, un espacio en el que dejas libre el movimiento a la intuición de ambos, del facilitador y también del que facilita, ¿no? Del que es facilitado, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Que de repente te dice, ay, no sé por qué, pero me ha venido esto, o, ¿no? O de repente esto, ¿no? Como trabajamos con objetos o con conceptos escritos en un papel, o que el cliente pueda soltar lo que le dé la gana, ¿sabes? Lo que le venga y que tú también lo sepas recoger. Y me acabé comprando una línea roja, o sea, una cinta roja, porque es lo de la línea roja, ¿no? Es como una cosa muy, muy conceptual, ¿no? Y que de repente te des cuenta que el cliente a veces coloca en el suelo cosas sin a lo mejor saber qué son, o sí, o sabiendo que llevan esos papeles, y hay cosas que están a un lado de la línea y otras que están fuera de la línea, ¿no? Y, y que eso le haga que la cabeza haga ¡pum! ¿Sabes? ¿No? O sea, un ajá, ¿no? Que llamamos. Eso es espectacular. El movimiento físico y la interactuación con el espacio y con las cosas, con los objetos, es claramente diferencial. Yo esto no lo había hecho nunca. Yo ponía a las personas sentadas delante mío, luego ya si eres un poco más tal, las pones como a tu lado, a tu altura, como si fuera más una conversación, pero dejar que ellos se muevan libremente y que tú te mantengas un poquito al margen, buah, eso es una gran diferencia respecto a cualquier otra cosa que yo haya vivido, la verdad. Sí, y ahora vas hablando y me vienen experiencias de en las que yo he sido facilitado con este lenguaje en nuestros encuentros de comunidad o en otros espacios. Y la sensación que tengo me viene ahora es como si de repente cuando tenemos un tema que nos preocupa, un desafío, un bloqueo o un objetivo, de repente que si está solo en nuestra mente, es como si está como en un lugar muy, muy encajetado, Hermético. muy pequeño y a la vez muy esquivo, ¿no? Es como está ahí en algún lugar, es como una voz que está ahí dentro, que me inquieta, me preocupa, me quita energía, y que cuando lo ampliamos al cuerpo, al suelo, a un objeto, de repente se amplía y se abre a, a circuitos de reflexión o de pensamiento, de sentires internos que antes no estaban, ¿no? Y creo que ahí de repente en ese movimiento de repente ves eso mismo que te estaba preocupando desde un lugar diferente, ¿no? Y solo Otra ese movimiento, perspectiva. como, vale, wow.
se recoloca algo internamente, ¿no? Totalmente. Es un poco mágico, realmente, pero bueno, al final es sacarlo, ¿no? Es lo que tú dices. O sea, aquello que se esté trabajando o tratando tiene que ver con esa persona, pero el simple hecho de llevarlo, lo que tú dices, llevarlo al suelo, de sacarlo para verlo desde fuera, ¿no? La perspectiva, o sea, es que la vista de pájaro, te da, o sea, te saca de tu ensimismamiento, de tu rollo, sea el que sea, ¿eh? Puede ser mental o puede ser emocional, ¿no? Igual que cuando a un niño pequeño le dices, vale, saca la rabia, ¿no? Y a lo mejor uno la saca con un dibujo, otro gritando y otro pegando un cojín, da igual, ¿no? Que ahora se trabaja mucho esto, ¿no? Pues es como, sácalo, lo que sea, sácalo, ¿no? Y lo sacas y lo fijas en un objeto, en un papel, y como facilitado, lo ves desde otro lugar tan distinto que ya te da información, ya te hace... igual la palabra más adecuada no es relativizar, pero le da un punto de ligereza. A mí me gusta mucho lo de... ¿no? Yo que me he fustigado mucho, ¿no? Ahora, bueno, es igual. Tengo un método que uso que se llama clic y que la L es de ligereza. Es en plan, oye, está guay. O sea, ver es el primer paso siempre, ¿no? Pero a partir de ahí es, vale, lo que ves muchas veces es oscuro, duele, no te apetece verlo, lo que tú quieras, ¿no? Pero es en plan, bueno, ok, pero ahora vamos a darle un punto de ligereza, porque el que lo hayas visto ya es un gran paso, ¿no? Entonces, FS ayuda mucho a ver este tipo de cosas, yo creo, más ocultas o a las que nos resistimos más de manera consciente o inconsciente, seguramente inconscientemente. Mm. Sí, yo siento que hay algo de esto de la ligereza y en tus compañeras también se nombra mucho, ¿no? De repente afrontar en general la vida, pero un acompañamiento desde un lugar mucho más ligero y el llegar relajado y todo eso como ayuda al propio acompañamiento. Perdón. Sí, esto de la ligereza es algo muy compartido. Y luego, sí, es como que la historia que te cuenta un post-it o una sensación o tu cuerpo normalmente suele ser más ligera que la que tú misma estás viviendo internamente con tu Mm. bloqueo, cosas, ¿no? Mm. Sí. Es un poco mágico, ¿no? Hay muchas veces que la información que sale dices, venga ya, ¿no? Porque cuadra, normalmente cuadra todo y dices, pero ¿cómo puede ser? Porque, eh, no sé, es un poco mágico. Él tiene mucho de fe también, ¿no? Un compañero del curso le decía, en plan, es que esto se trata de tener fe de que lo que surja es lo que tiene que surgir y hay mucho de eso también, ¿no? De, wow, mucho asombro también dentro del proceso de trabajo, de, de darte cuenta de eso, de que lo que sale, los temas. Hace poco hice yo un trabajo mío personal en el que estaba trabajando un tema profesional y salió un tema personal que estaba ahí enterrado en el fondo y dices, qué fuerte que me salga esto aquí, pero salió y tenía sentido que saliera y tenía sentido con lo que se estaba trabajando a nivel profesional. Entonces es como, bueno, esto, mucha fe. Sí, hay algo de esto, de esa confianza. Y claro, que ya cuando te pones a trabajar desde una mirada más sistémica o fenomenológica o del cuerpo y eso te llega, te da información, eh, puedes elegir cerrarte a esa información también. Puedes elegir Sí, decir, no, esto no tiene nada que ver, pero ya ese movimiento de cerrarte a eso también te da una información de ti y de cómo te hace sentir el cerrarte a eso, ¿no? Es como si te pusiera de alguna manera entre la espada y la pared, sí, o te coloca un lugar nuevo al menos. sí. Esto, de hecho, la primera sesión que yo no fui, mi marido le preguntó bueno, hizo un trabajo con los post-its en los que salió, tengo que hacer este curso, ¿no? Entonces yo, que estaba un poco rabiosa porque pensaba, yo quería hacer este curso y ahora lo vas a hacer tú. Y era en plan, hombre, pero esto de dejar la decisión a un post-it o al azar era como algo que me generaba una cierta
¿no? O sea, lo asociaba más a un juego de azar, a, hombre, tampoco mola como que tu vida la dirija el azar, ¿no? Pero es lo que tú dices, al final esa visión de lo que sea una respuesta a una pregunta que puedas lanzar o a lo que te ayuda es a posicionarte, sea diciendo, es verdad, era eso, o sea, para decidir que eso tengo claro ahora, que lo estoy viendo, que me están diciendo que por ahí, que no, que yo quiero ir por allá, ¿sabes? Entonces, con lo cual, en realidad eres tú quien toma las decisiones. Pero esta manera de trabajar hace que las veas y como con mucha más fuerza, ¿no? Y te hace tomar, yo creo que te empodera, ¿no? Porque si de repente lo que sale ahí te chirría, ¿no? Pues te hace decidir que aunque haya salido en esta sesión y lo que tú quieras, yo quiero ir hacia otro sitio. Bueno, pues estará bien también, ¿no? Sí, y siempre tendrás la oportunidad de revisar con perspectiva que realmente que si al final es la vida, no es el POSIT, no es lo que te salga, sino es Claro. tu experiencia revisada con perspectiva la que te da información y que te ayuda a pulir esa intuición también. Totalmente, y es que además, bueno, en la vida, yo qué sé, yo en mis proyectos, cuando proyecto, ¿no? Empieza, te sale una cosa, una idea, tal, no sé qué, y te cuadra, pero luego haces todo un recorrido para replantearla, ponerla en duda, bla, 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 y al final te das cuenta que muchas veces después de todo este proceso de trabajo vuelves a la idea inicial, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor no, yo personalmente necesitaba hacer todo este recorrido para estar segura de que eso es lo que hay, eso es lo que tiene que ser, ¿no? En un proceso creativo, cualquiera, ¿eh? Ahora da igual. Y en la vida, en el fondo, pasa lo mismo. A lo mejor si decides que vas para allá, pues es porque tienes que vivir eso, para darte cuenta de lo que sea. Entonces, bueno, pues lo que sucede conviene, si es que hay mucho de eso todo el rato. Y hay veces que tenemos que pasar por ciertos lugares para darnos cuenta que queremos ir por otro lado. Claro, pero es que muchas veces, ¿no? Me preguntan, ahora no sé, a mí me vienen mucho los niños porque al final, pues tengo dos en casa, ¿no? Pero es en plan, ¿pero qué quieres? O sea, bueno, niños o no niños, ¿eh? Pues no sé lo que quiero, pero a veces tienes muy claro lo que no quieres, ¿no? Entonces eso ya es información, pues es que, bueno, pues no sé hacia dónde quiero ir, tengo claro que para allí no, o que eso no me gusta, o que, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es mucho, muchísimo. El todo vale es lo menos enriquecedor posible, digamos, ¿no? Porque no te lleva a ninguna parte. De la experiencia del formato del ciclo, es decir, el ciclo como fue presencial, la forma de aprendizaje, con las prácticas, con toda esta parte, ¿qué es lo que el grupo, ¿no? El grupo, cómo se crea el grupo o tu experiencia con tu grupo, qué es lo que más destacarías del formato de la experiencia de aprendizaje? Yo creo que es un aprendizaje claramente vivencial. Por mucho que te cuenten, si no lo experimentas en ti mismo, tanto facilitando como siendo facilitado, es muy complejo de explicar, casi, como casi todo en la vida, ¿eh? Pero en este caso muy evidente. Como aprendizaje, una de las cosas que para mí ha sido brutal es la conexión con el resto del grupo, ¿vale? Y eso es algo que o se da o no se da. Y eso no quiere decir que tengas exactamente el mismo feeling con las 13 personas en este caso que éramos en esta promoción, pero hay allí una unión y con Boogie también y luego con los otros profes ha sido menos intensa y además porque ha sido online. Pero la presencialidad de Boogie, que es muy importante, y esta conexión entre todas nosotras ha sido muy potente. Todas y todos, porque además estoy súper contenta que había muchísimos hombres en esta formación, cosa que no suele ser habitual. Y para mí eso ha sido muy potente. Una cosa que también para mí ha sido muy importante para conseguir esa conexión y para que luego fluyera mucho lo que es la formación en sí, las prácticas, porque no deja de ser un trabajo muy personal en el que tiene que haber un cierto grado de intimidad, era la llegada y que hubiera como una ronda de cómo venimos, cómo estamos. Ahí yo creo que se abrió un clima de confianza muy potente que si tú llegas
y no tienes ese espacio y te empiezan a explicar lo que sea y venga, va, ponernos a practicar, a mí me parece que no funcionaría de la misma manera. Para mí eso fue fundamental para esa conexión. Y esas ganas luego de trabajar con cada uno de ellos, que además cada uno te da pues una perspectiva distinta, ¿no? Una manera de trabajar distinta. Veníamos de pues, casi todos del mundo del acompañamiento, ¿no? Pero al final había arquitecto, había psicólogos, había coaches, ¿no? Consultoras, o sea, entonces luego el poder practicar con todos ellos de manera un poco aleatoria, yo creo que eso también es muy enriquecedor. Y el modo online, a mí, evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer online, pero para mí la presencialidad es algo importante. ¿Que puede haber un porcentaje online? No te diré que no, es verdad que... Pero la presencialidad en este tipo de prácticas y en FS concretamente, por la energía y porque el espacio es el mismo, no sé, para mí es una cosa importante. Luego, como experiencia de aprendizaje, eh, un poco haciendo honor a cómo funciona una sesión de FS, tú tienes un muy buen catálogo ahí con todo el temario y con toda la teoría, pero luego lo que se cuenta en clase es otra cosa, con lo cual es en plan, vale, ok, el manual te lo puedes leer y siempre es información, pero luego acabará siendo lo que sea, ¿no? Entonces, está bien tener ese soporte, yo creo. Pero siendo también muy consciente de que no va a ser una cosa al uso de, bueno, aquí en el índice es 1, 2, 3 y vamos a hacer 1, 2, 3, ¿no? Eso yo creo que es imposible. Y con Boogie todavía, todavía más imposible. Sí, esto lo comentaba Bryce también, que él ni siquiera se había parado a ver las tarjetas con herramientas. Con Fíjate, esto puedes crearte las herramientas que él no la había visto, ¿no? tal cual. Sí, sí. Y hay muchísima información buenísima, ¿eh? En las tarjetas y... O sea, realmente el manual de soporte que enviáis, a mí me hizo muchísima ilusión recibirlo. A Seraya, si quieres, ya es una cosa un poco más emocional, ¿eh? Pero me hizo mucha ilusión recibirlo, me parece súper serio, hay material que es muy importante. Ya sé que, o sea, que hayan unos post-its y unos rotos y unas cintas, a lo mejor te puede parecer una tontería, pero es como súper completo, ¿no? Hay mucho cariño ahí también. Eso yo lo agradecí un montón. También es verdad esto, que yo soy muy de coger apuntes, pero como viese súper manual, dije, va, pues no voy a coger apuntes, voy a hacer anotaciones en los apuntes. Bueno, me volví loca y al final dije, va, pues es igual. ¿Y cómo fue para ti la relación, el proceso de práctica y relación con el campo? Si ves a Eli, cómo llegó en relación a este aspecto en concreto del campo y cómo Eli se relaciona hoy, cómo entiende hoy, sí, cómo ha sido esa evolución para ti. Bueno, yo ya había hecho algunas constelaciones familiares, entonces yo creo que eso hace que ya haya hecho unos cuantos wow, ¿no? Antes de llegar a la formación de FS. Entonces, incluso para un incrédulo, yo no soy la típica que lo cuestiona todo en plan, ah, no, a mí explícamelo desde aquí, ¿no? O sea, quiero decir que suelo confiar en lo que sea y concretamente en las constelaciones ya me había sorprendido que surgieran cosas que, bueno, pues que no eran esperables o es igual. Entonces yo creo que el hecho de haber conocido las constelaciones familiares antes hacen que ya el campo no te parezca una cosa tan abstracta o tan inexplicable o tan poco científica, no sé. Pero aún así, el hecho de haber empezado la formación y haber hecho muchísima práctica, que yo creo que es otra de las partes súper fundamentales, es que te lo hace vivir cada vez. Que el campo habla, ¿no? Es como que para mí es el espacio habla, ¿no? De la misma manera
en mi caso, otra vez con la metáfora como arquitecta, ¿no? De que tú cuando estás en un espacio a gusto, a lo mejor no te estás dando cuenta, pero te está entrando el sol por la ventana, tienes la espalda cubierta, no tienes una puerta justo detrás, la temperatura es la adecuada, igual hay pues plantas o cosas relacionadas con la naturaleza, ¿no? El concepto de la biofilia, que hacen que tú te estés sintiendo a gusto ahí sin que ni siquiera seas consciente del por qué, pues el campo, que para mí es como el espacio, sí, o el campo surge a través del espacio, se expresa a través del espacio, pues también te está dando una información que igual no eras consciente y con esta práctica de la FS emerge, ¿no? Y, y el antes y el después de él y con el campo es que ahora, pues eso, tengo muchísima más fe en que saldrá. Lo que tenga que salir, saldrá. No sé, un poco lo podríamos resumir así. Esto me lleva a un punto de la conversación que tuve con Teo y que también le comentaba esto, ¿no? Que hay una vez escuché que la fe, en este caso, está acompañada de como si fuera una certeza basada en la experiencia. No, no es que alguien te cuenta algo y tú tienes fe de que eso es así, sino a base de probar, experimentar y de comunicarte, ¿no? De relacionarte con este campo, pues tú desarrollas una fe basada en esa experiencia, Totalmente. que es algo muy íntimo a la vez, ¿no? Es como, cada uno Claro, tiene su relación específica. es muy difícil transmitírselo a otras personas. Hay que buscar otra manera de... Personas que no lo hayan vivido, ¿eh? Hay que buscar otra manera de expresarlo, porque si lo expresas, según cómo puede sonar una cosa o poco, bueno, muy hierbas, que digo yo uso esta palabra a veces, o no, un poco, bueno, cero científica y tal, que yo, no sé, yo no necesito tampoco nada científico, una fórmula, ¿no? Pero eh, es verdad que sin la experiencia no lo... No se puede explicar mucho, ¿no? Yo recuerdo, hay una frase que yo voy a un médico holístico al que voy desde esos años difíciles que te he comentado al principio, ¿no? Que me dijo, bueno, la frase esta famosa de confía en la vida, me dijo, la vida nunca te va a poner nada adelante que tú no puedas echar para adelante, ¿no? Y era en plan, "Oh, esto es mucho decir, ¿no? En aquel momento me molestaba un poco esta frase, ¿no? Porque era como, hombre, no te pases, porque hay cosas muy gordas que me pueden pasar, ¿no? O que... Y es un poco esta, y entonces luego te das cuenta, ¿no? Pues no sé cuántos años más tarde te das cuenta que sí, que incluso en esos momentos en los que lo pasaste mal y fue difícil y costó, lo echaste para adelante, ¿no? Y aquí estamos y además con un aprendizaje tras ese dolor o esa experiencia, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que es bastante cierta, ¿no? El confía en la vida. Entonces, a partir de la experiencia, igual que yo ahora cada día más, también porque tendré una edad o lo que sea, confío más en la vida, confío mucho en la vida, bien que lo que tenga que ser será, a nivel general y personal, ¿eh? Pues con el campo pasa un poco lo mismo, confía en el campo y, y el campo hablará, o no tanto, o lo que tenga que hacer, ¿no? Pero sí, tiene que ver con lo vivencial, pero otra vez yéndome a la metáfora o no metáfora con los hijos, eh, a todos los padres nos gustaría ahorrarle sufrimiento a nuestros hijos, pero al final la realidad es que ellos tienen que vivirlo, o sea, tú les quieres ahorrar aquello en lo que tú la cagaste cuando tenías tantos años, ¿no? Y es en plan, ya, pero es que igual ellos tienen que cagarla para darse cuenta, igual que la tuve que cagar yo, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, sé que hasta que no lo vives, es difícil creérselo, ¿no? Hay que probarlo, igual que las constelaciones, igual que muchísimas cosas. Y esta parte hay algo de que la relación con el campo te enseña también a confiar en la vida y que confiar en la vida te enseña a confiar en el campo. Hay como algo de una enseñanza que tiene el campo relacionado con esto, que
se puede llevar a la vida. Has dicho muchas cosas y me venía como de todo esto de aprendizaje con el campo, a confiar, para como madre, ¿qué, cómo sientes que estos aprendizajes pueden nutrir, mejorar o hacer más consciente, o mejorar la experiencia de ser madre? Para mí hay como ahí una ruedita, ¿no? Es en plan, lo que decíamos antes, ¿no? El campo te da una confianza en que lo que tenga que ser será, ¿no? Lo que sucede conviene. Y eso también a mí me ha conectado mucho con la intuición que te he comentado antes, ¿no? Entonces, es como una especie de ciclo que se retroalimenta. Entonces, como madre, bueno, yo creo que me ha hecho mejor madre porque me ha hecho mejor persona. Esta formación claramente me ha hecho crecer como persona. Entonces, eso ya hace que sea mejor eh, en ese rol también, ¿no? Y luego hay otra frase que va como muy linkada al campo, a lo que emerge en el campo, a lo que surge en una práctica de FS y lo que surge de la intuición, que es el todo está bien, ¿no? Entonces, como madre, hay una parte muy intensa que es la aceptación de lo que sucede, ¿no? Porque muchas veces tú tienes unas expectativas, aunque pretendas no tenerlas, las tienes, ¿no? Y evidentemente hacia tus hijos también, y entonces si ves que sufren, te chirrías, si bueno, ahí igual si sufren, sufres, ¿no? Pero si ves que se están encaminando hacia una cosa que a ti te parece que no es la adecuada, molest, ¿no? Entonces el todo está bien, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el confía en la vida otra vez, ¿no? Ese es en plan, es que el campo te da la información que surge, eso tiene que ver con confiar en la vida tiene que ver con la aceptación y la aceptación también tiene que ver con la intuición, con que la intuición te reconecta con el campo de nuevo, ¿no? Yo siento que relativizo algunas cosas que seguramente antes de la FS no relativizaría referente a mi relación, o sea, a mi rol como madre, ¿eh? Sobre todo a estas proyecciones que hacemos de manera inconsciente hacia nuestros hijos, ¿sabes? Te das más cuenta, tomas mucha más conciencia de muchas cosas, de qué parte es creencia, qué parte es expectativa, qué parte es pues conocimiento de tu hijo profundo, bueno. ¿Vale? Y como cierre de pregunta, eh, voy haciendo esta pregunta a las compañeras más orientada a la comunidad, como para entender un poquito mejor dónde está él y en qué le gustaría seguir profundizando desde esta mirada de la facilitación sistémica, con todo lo que incluye, ya sea a nivel de proyecto en el que te gustaría seguir implementando esto y explorando e investigando, o ya sea un conocimiento concreto dentro de FS, cuál es cuál es tus, cuáles son los hilos de los que quieres seguir tirando desde la facilitación sistémica. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que ya cualquier acompañamiento personal, desde los que hago más ahora mismo, va a tener la FS por ahí rondando, ¿sabes? O sea, no creo que... yo creo que va a estar presente de alguna manera. Igual no siempre, pero yo creo que es algo que en cualquier momento puede surgir. A mí una de las cosas que más me gusta, y además es que también lo he vivido como persona, ¿no? Yo he ido a un grupo, bueno, he ido y voy a un grupo de crianza que nos juntamos unas cuantas madres, yo voy como alumna, si le podemos llamar así, desde hace ya 13 años. Y la fuerza del grupo, ¿no? La fuerza del grupo a mí me parece que es muy potente en personas que tienen vivencias similares o no, porque al final todos somos humanos, ¿no? O en este caso el interés por la FS, pues nuestra promoción. Entonces, yo la FS la veo
brutal para trabajarla en grupo, para, para hacer que la gente se mueva alrededor de lo que sea. Sí que lo veo en presencial, en este caso, ¿no? A pesar de que yo tengo un curso online, de repente hay cosas que diría, las haría, pero creo que tendría que ser en presencial. Entonces, yo creo que la voy a usar mucho para eso. Y otro hilo, bueno, la red de conexiones de gente fantástica y además un poco interdisciplinar que de momento con la promoción que somos y con los que hemos ido como viendo en algunos encuentros, me parece muy interesante. Cada uno tendrá su manera de funcionar y de llenar la nevera, por ejemplo, para entendernos, ¿no? Pero creo que es súper chulo y muy enriquecedor como el compartir este tipo de cosas con la comunidad FS. Y el compartir cómo lo has usado, porque al final hay fórmulas finitas, ¿no? De usar esta herramienta. Y luego me gustaría, que no lo estoy haciendo mucho, lo estoy haciendo, pero no mucho, usarla más a nivel personal. Es como que no lo hago, no me lo hago a mí misma demasiado, ¿sabes? Y a veces pienso, jolín, no sé por qué no lo uso, ¿sabes? Que el campo me hable a mí directamente. Voy mirando todo el rato para allí porque cuando las hago aquí en el despacho tengo ahí ese espacio, el campo. Pues ese es un hilo del que no he tirado todavía mucho, pero creo que puedo tirar y de hecho la comunidad en ese sentido nos puede ayudar, al menos nuestra promoción muchas veces en un grupito que tenemos, nos decimos, oye, ¿alguien para echar una mano con unos post-its en media hora? Y surge alguien, ¿no? Porque al final que te lo hagan yo creo que también es más rico. O bueno, es más difícil hacerse trampas al solitario. No, no es que te hagas trampas, pero no sé, a mí no me surge tanto hacerlo sola, la verdad. Igual podría haber un módulo de FS en solitario, ¿no? Como el solitario de las cartas, pero el solitario de los post-its. Eso sería una cosa chula. Me lo apunto, me lo apunto. Muy bien, Eli. No sé, algo más que quieras añadir, así como quizás me viene ahora, alguien ¿qué le dirías a alguien mm, de que le puede aportar el ciclo de FS? ¿Qué sentirías que le podrías decir así de forma intuitiva? Yo a alguien que se planteara o estuviera indagando por si hace FS o no, le diría que es algo distinto, con lo cual te abre mucho la mirada, te cambia la mirada. Yo creo que personalmente te cambia la mirada. O sea, hay un antes y un después de hacer una formación de FS. Y sobre todo hace que esa mirada o ese análisis o ese aprendizaje sea desde lugares que van más allá de lo mental e incluso de lo emocional. Eso por un lado, o sea, es un gran ampliador de visión, un gran tomador de perspectiva. Yo creo que para cualquier persona que esté trabajando en acompañar a personas, es igual, es que yo no creo que sea solo para este tipo de perfil. Para mí es una formación para cualquier persona, porque todos nos relacionamos, interrelacionamos. Por un lado le diría eso, es un gran ampliador de visión y te ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y por otro lado, es un viaje personal de crecimiento súper potente. O sea, no solo estás yendo a formarte, también estás yendo a crecer personalmente, que para mí son dos cosas distintas. Yo lo recomendaría ampliamente. Estoy súper contenta. Cuando me preguntabas ahora, antes de hacerme la pregunta concreta, así, yo estoy muy agradecida de del que se haya dado, de la gente con la que me he cruzado, de Boogie, veo ahí un sabio moderno. Eh, muy agradecida también pues de estas vivencias que han hecho que confíe en la vida, que confíe en el campo,
es agradecimiento. En general es agradecimiento y también alegría, ¿eh? Como alegría de que hay otras maneras de trabajar, que vayan un poquito más allá de lo académico, de lo conocido, de lo trillado, de lo mental. No sé, me parece una gran noticia, ¿no? Que haya este tipo de oferta, me parece súper enriquecedor para el sector, si le podemos llamar así, o para el mundo. Sí, sí. Ay, qué bien. Gracias, Eli. De nada. Un placer, Sí. es que al final hablar de estas cosas mola. Nos inspiramos mutuamente. Totalmente, totalmente, sí. Realmente lo de la comunidad